Vale. No hay sociedad ni grupo de población que no las tenga en su tradición culinaria. ¿Sí? Conocéis todos platos con legumbres, ¿no? Eh, ¿Sí? Lo Sí, asociamos, en principio lo asociamos a plato de cuchara, ¿no? A plato tradicional. ¿Qué os parece? Sí. ¿Sí? Ajá. Un sí. potaje de judías, un cocido de garbanzos, ¿sí? Todo esto lo conocemos, ¿no? Unas lentejas con patatas, con chorizo, ¿sí? Algunos de los platos que tenéis que tener en cuenta a nivel de tradición y a nivel mundial, ¿eh? Son el cocido y la fabada en España, por ejemplo, el cocido y la fabada en España, el cassoulet en Francia. ¿Conocéis el cassoulet? No. Es una No. especie, como veis aquí a la izquierda, una especie de cazuela de barro que se hace en Francia, muy tradicional, a base de judías y carnes, ¿vale? Sería como un cocido nuestro, pero en Francia. Tenemos también el puchero de cabaña holandés, que también es una especie de cocido. La feijoada de Brasil, ¿habéis oído hablar de ella? Feijoada, No. ¿sí? No. Feijoada. Feijoada, sí. Pues será también bueno, un potaje más cremoso a base de alubias negras, de frijoles, las enchiladas y frijoles de México también, la sopa jarira o chorba en el norte de África. Estamos ya en el norte de África, Marruecos, todo el Magreb, la sopa jarira. Luego tenemos el hummus, del hummus sí que habéis oído hablar, ¿no? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Hecho a base de qué? ¿Cuántos? Garbanzos. De garbanzo molido, ¿eh? Y luego tenemos el falafel turco. ¿Sí? ¿O habéis oído hablar de él? Sí. ¿Hecho a base de qué? También de garbanzos secos. De garbanzo seco, muy bien, Paula. En este caso, el garbanzo se remoja, se tritura y se mezcla con otras cosas y se fríe. O sea, aquí vamos a evitar cocinar la legumbre. Todos sabéis que la legumbre seca, en este caso estamos hablando de la legumbre seca, para consumirla se tiene que hervir. ¿Sí? Mm. Pues hay otro camino para ellas que es remojarlas y cocinarlas directamente sin pasar por el agua o convertirlas en harina también y trabajar con las harinas de las legumbres. Y por último, como plato tradicional a nivel mundial, tenemos el chana dal en la India, chana dal, ¿vale? Luego, como ya hemos apuntado, las sociedades más modernas las han dejado de lado durante un tiempo, ¿sí? Las sociedades más modernas, me refiero a las occidentales, que han visto en la legumbre un plato de subsistencia, un plato que no merecía la pena conservar, y son sociedades que se han tirado más por el consumo de la carne, ¿sí? Como la nuestra. ¿Qué ocurre con la legumbre? Como veremos, a nivel energético, a nivel nutricional, es muy rica en proteínas. Y como es de fácil acceso, pues todas las sociedades la han utilizado para tener acceso a la proteína. ¿De acuerdo? Las sociedades más modernas que se han permitido el lujo de criar carne, de pescar, las han dejado de lado. Pero últimamente eh, están volviendo a tener protagonismo en las cocinas, ¿vale? Es posible que este resurgir de la legumbre se haya potenciado por el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, que han dotado de ideas de aplicación a tan humilde ingrediente y que solemos asociar a la cuchara. Y quizás también en la creciente necesidad de comer menos o nada de carne, las estemos incluyendo cada vez más en nuestra dieta cotidiana. Unas legumbres más modernas pueden mostrarse, pues como vemos aquí, pues como en forma de croqueta y buñuelo. Las podemos incluir en hamburguesas, por ejemplo. Cremas y espumas, como veíamos en la anterior, una espuma de legumbre, aprovechando las técnicas del sifón. Rebozados y crujientes, podemos triturar la legumbre en seco y aprovecharla como rebozado o para elaborar alguna teja, algún crujiente. En su formato tapa, como veíamos aquí, las podemos incluir en formato tapa. Ensaladas, salpicones, ¿qué más? Pastas, dips, patés, podemos hacer patés de legumbre, esferificaciones, ya un poco más moderno esto, y sushi de legumbres. Estas serían algunas de las aplicaciones que podemos hacer a nivel más contemporáneo con la legumbre, ¿eh? Además, su formato harina, como ingrediente deshidratado que es y que se puede moler, la legumbre, si Para os sustituir fijáis, el huevo. para sustituir el huevo, evidentemente.
aparte de formar panes o formar parte de panes que con otras harinas se pueden panificar, puede formar parte de galletas, puede formar parte de masas e incluso sustituir al huevo por su capacidad coagulante al mezclarse con agua, puede sustituir al huevo y es una opción para la gente que sea celíaca y necesite comer alguna masa, o para un vegano que no quiere comer huevo, ¿de acuerdo? O alérgicos al huevo. Puedo hacer una quiche perfectamente. Algunos de vosotros conmigo habéis hecho algún pastel de estos, ¿no? En familia, como opción vegana. ¿Nadie lo hizo? Ay, que ya no nos acordamos. Nunca estuve en familia, Luis. ¿Nunca estuviste, Nico? Bueno, ya volverás, ¿eh? Supongo que sí, pero volverás. Bueno, va, seguimos. A nivel nutricional, perdonad. Nunca estuviste en familia, Nico. Ahora sí que me ha roto el corazón. Vale, a nivel nutricional... Luis, Digas. que en Japón también se comen los edamames, ¿no? Los edamames sería la vaina nuestra de verde con la judía dentro. Sí, se hace el edamame a la brasa. ¿Lo habéis comido alguna vez en algún restaurante? Sí. ¿Y qué tal? ¿Os gusta? A mí sí. Bueno, es un poco... A ver, no sabe a nada. No, es un poco tonti, ¿no? Pero bueno, está bien. Es una legumbre también, edamame, ¿eh? Molt bé. Vale, a nivel nutricional, ¿qué debemos saber? Las leguminosas están dentro del grupo de alimentos que proporcionan conjuntamente proteínas, calcio y hierro, ¿vale? Tienen alto contenido de proteínas. Es uno de los alimentos a nivel vegetal, el único que me va a aportar proteína, ¿vale? Por tanto, es una opción muy buena que tengo de acceder a la proteína, además con una ventaja. Toda la proteína animal, si os acordáis, va acompañada ¿de qué? De la grasa. De grasa. Grasa saturada, que en principio no es conveniente consumir mucho de ella. Todo el queso, todo el huevo, el pescado, la carne, sobre todo la carne de ternera, de cerdo, va acompañada, la proteína que me aporta, va a ir acompañada de grasa. En este caso, en el caso de la legumbre, no va acompañada de grasa. Por tanto, es una buena opción para obtener proteína, ¿vale? La única pega es que se trata de una proteína incompleta, así como la proteína de la carne y la del huevo. ¿Os acordáis que dijimos que era... Huevos hemos visto con vosotros ya, ¿no? Sí. ¿Sí? Dijimos que era una proteína súper completa. La proteína que me aportan las legumbres no está completa. Le falta un aminoácido esencial, la metionina. Y esto se puede solventar combinando legumbres con otro alimento rico en metionina, ¿vale? Por un lado, como vemos aquí, la carne, todo esto que tiene proteína, es igual a la legumbre, pero a la legumbre le falta un aminoácido, no es una proteína completa. Puedo conseguir que sea una proteína completa si la combino con cereales, ¿de acuerdo? Los cereales tienen metionina y van a complementar perfectamente a la legumbre. Es por eso que la forma de preparar las legumbres, bajo el punto de vista nutritivo, aconseja acompañarlas con cereales. ¿Qué cereales conocemos? El arroz. ¿Y qué más? ¿Qué vemos aquí a la izquierda? No sé. Pasta, ¿no? Pasta. El trigo, La pasta es un cereal, es un trigo. Por tanto, siempre que acompañemos legumbre con pasta o con arroz, que es un cereal, lo vamos a estar haciendo bien a nivel nutricional, ¿de acuerdo? Así aparecen platos tan listos como garbanzos con arroz. ¿Alguien los ha comido alguna vez? Sí. Garbanzo Sí. con arroz, lentejas Sí. con arroz, ¿sí? Sí. Ujú. Los platos de legumbres junto a cereales como el arroz, la cebada, maíz o mijo
han sido alimentos conjuntos en diferentes culturas. Nuestros antepasados lo supieron de modo intuitivo, nadie les explicó que esta combinación era buena. Y desde América hasta el sur de Asia y en todo el Mediterráneo aparecen platos donde se emparejan legumbres con cereales. Pues arroz con lentejas, unas cintas con guisantes que vemos aquí abajo, garbanzos con cuscús. Todo esto son combinaciones buenas, ¿de acuerdo? El hummus también, aparte si añadimos un cítrico, me ayuda a asimilar mucho mejor el hierro que me aportan estas legumbres. Es por eso que se dan combinaciones como el hummus con limón o algún garbanzo también con limón, lentejas, arroz y la sopa chorba, ¿de acuerdo? Una de las características de las legumbres desagradables son las flatulencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ujú. ¿Lo habéis oído esto? Sí. Claro. ¿Os da a Sí. vosotros? No. No, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que sí, se debe a bacterias intestinales que al querer aprovechar la legumbre generan gases. Ya está, no hay problema. ¿Qué medidas puedo tomar para aminorar estos efectos? Pues son 3 básicamente. 3 que podrían aparecer en el cuestionario, ¿eh? Puedo hacer Noten. la renovación de agua del remojo previo, hablaremos del remojo de las legumbres para cocinarlas. Si yo cambio ese agua un par de veces durante el remojo, puedo ayudar a que produzcan menos flatulencias. ¿Conocéis alguna acción más para que esto no sea así? Además de cambiar el agua del remojo. ¿Alguien ha oído alguna vez algo de cocinarlas con hinojo? No. ¿No? No. Vale, pues No. añadir hierbas carminativas que se llaman, que ayudan a las digestiones, como el hinojo o el cilantro, ayuda también. Por eso muchas cocciones de garbanzos, de lentejas, se acompañan de hinojo. Y por último, una manera también de reducir este aspecto negativo es sustituir el agua del primer hervor. Cuando arranca el hervor de la legumbre, de algunas legumbres, les cambiamos el agua y volvemos a empezar. Estas 3 serían una de las maneras para evitar que produzcan gases, ¿de acuerdo? ¿Pensáis que es un alimento estacional? La legumbre? El foraster, meme. Sí. El foraster és aquest d'aquí baix, eh? Sí. Sí? Sabeu què està fent? De la piel, ¿no? Eh? Quitando la piel. Está cribando las judías, ¿vale? Esto es una fiesta que se hace en Castellar del Vallès o en Gerona. Es toda esta zona del Vallès donde se hace una judía, como veremos, muy importante. ¿La conocéis? No. La judía del Ganchet. ¿Habéis oído hablar de ella? Ah, Sí. Vale, pues la judía del Ganchet es una judía que está cerca de Barcelona. Está en toda la zona del Vallès, Castellar del Vallès, Granollers, toda esta zona se cultiva la judía del Ganchet. Es una judía que cuenta con denominación de origen y es súper importante porque está considerada como la mejor judía del mundo. Por tanto, la tenéis aquí al lado de Barcelona y cuando sea el momento de la fiesta podéis ir a estos pueblos que se hacen fiestas de la cosecha y se hacen platos relacionados y tal. ¿Sabéis cuándo es la fiesta esta? Ni idea. En noviembre. Por eso decimos que es un alimento estacional, porque la legumbre se recoge una vez al año. Sí que la tenemos en las estanterías de los supermercados, la podemos comprar todo el año, porque debido a que es un alimento deshidratado, lo podemos conservar todo el año, ¿sí? ¿Correcto? Pero la cosecha es en nuestra latitud sobre noviembre y a partir de noviembre se va envejeciendo y sí que es posible consumir legumbre de 2 o 3 años de antigüedad, pero cada vez va a ser más difícil de cocinar. Por tanto, tendríais que primar por consumir la legumbre del año en el que estáis. Si vemos año 2020, en noviembre
se empezará a cosechar la legumbre de por aquí, en noviembre, diciembre, en enero. Y a partir de enero es cuando va a empezar a envejecer. Tendríamos que primar el consumo de la legumbre dentro del año. Que no pasa nada por consumir legumbre de años anteriores, pero cuanto más vieja sea, más difícil de cocinar va a ser, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre? Si os fijáis, la estación de la judía que veíamos antes, en su vaina verde, en su formato verdura, es en verano, en junio, es cuando está la vaina bien joven, que la recolecto y me la venden como verdura, ¿sí? Esa vaina se va a pasar junio, julio, agosto en la mata colgada y se va a ir secando y la judía va a ir creciendo dentro. Es en septiembre, octubre, noviembre cuando se recolecta, ¿de acuerdo? Y este es todo el ciclo de la judía, por ejemplo. Por tanto, si decimos es un alimento estacional, sí que lo es, ¿eh? Es importante verificar la fecha de envasado porque la frescura o la vejez, lo que decíamos, va a hacer más difícil la cocción, el tiempo de remojo y cocción. ¿Cómo se nos deben presentar las legumbres cuando las compramos? Limpias, sanas, sin parásitos o impurezas. Pensar que vienen directamente del campo, las envasan y nos las traen. Por tanto, es posible que estén afectadas por algún insecto, lo que vimos cuando hablamos de la recepción de alimentos, ¿eh? Todos estos productos son, bueno, es posible que vengan, que tenemos que observarlos, que no vengan contaminados por algún insecto o algún trocito de rama, algún trocito de piedra. ¿Vale? Limpias, sanas, sin parásitos, deben tener un calibre regular. Normalmente ya vienen calibradas, todas son del mismo tamaño, pero debemos observarlo porque nos van a dar diferentes tiempos de cocción. Y por tanto, y por fin, deben presentar color brillante, sin manchas y con la piel lisa. Pieles arrugadas significa legumbre vieja, ¿eh? ¿Vale? Pues seguimos. ¿Va quedando claro? Sí. Vale, hablamos de las variedades. Cuando hablamos de legumbres, nos referimos principalmente a especies como las lentejas, las judías y los garbanzos, pero hay muchas otras, ¿eh? Las veremos, nos vamos a basar en lenteja, garbanzo y judía, y las otras las vamos a ver un poquito de pasada. Además de cada especie, existen infinidad de variedades. Mireia. Hola. Mireia. Se fue. Hola. Hola, No, Mireia. Venga, ¿de lenteja conoces Hola. alguna variedad? Oh, la que van dir l'altre dia, la pardina. La pardina, vale, perfecte. Aquesta serà una de las que veremos, ¿eh? Eva, ¿de garbanzo conoces alguno? No. ¿No? Y Paula Sánchez, ¿conoces algún garbanzo? Solamente sé que hay uno que es más grande que otro, pero ya está, no me sé el Vale, nombre. perfecto. Pues vemos ya que hay diferencia entre calibres. Hay garbanzos que son más grandes y otros son más pequeños. Perfecto. Percy, ¿se te ocurre algún garbanzo? ¿Conoces alguno? Que va. ¿No? No. A mí. No, el mateix que la Paula. Sí que hi ha alguns més grans i alguns més petits, però no... Vale, pues No los sé. vamos a ver ahora. Hemos visto lenteja pardina, garbanzos más pequeños y más grandes. Y luego tenemos, hola Max, Hola, hola. de judía, ¿conoces alguna? ¿Alguna judía que te suene? La de Ganchet. ¿El qué? La del ganchet, Sí, perfecto. que la Enganchándote de al aquí, carro, ¿eh? Pero no sé. Sí, pero no sé. Vale. No estoy suficientemente despierto como para que me venga alguna a la cabeza. Vale, y Joel, ¿tú qué? ¿Conoces alguna? ¿Alguna judía? Las pintas, ¿no? Las Las son así pintas. moradas. ¿Os suenan judías pintas? Sí. ¿Y judías moradas también? Ujú. Vale, pues todas estas son las que vamos a ver ahora, ¿eh?
No vamos a ver todas, evidentemente, pero sí que vamos a ver algunas que interesa que conozcáis. Sabéis que esta asignatura, aparte de conocer las preelaboraciones, es un poco para que ampliéis vuestra cultura en cuanto a los alimentos, ¿vale? Es un primer paso que dais en la escuela para conocer alimentos. Luego con Pepe ya entraréis más a fondo en segundo, pero conmigo, aparte de conocer todas las preelaboraciones que se le hacen a los diferentes alimentos, me interesa que conozcáis un poco al menos lo de aquí, ¿eh? De lo que podéis empezar a escuchar a partir de ahora, ¿vale? Podemos encontrar legumbres en todo el mundo y en cada región, en cada zona, en cada población van a tener unas peculiaridades que las distinguirán del resto y les darán, bueno, un punto más de calidad. En este aspecto, la legislación alimentaria cuenta con dos figuras para asegurar las buenas cualidades de los productos. Esto que vamos a ver ahora, y aprovecho las legumbres para presentarlo, lo vamos a ver con todo, con los quesos, con el vino, con la carne, con los pescados. Es lo que se llama el sello de denominación de origen protegida y el sello de indicación geográfica protegida. Son figuras que nos dota la Comunidad Europea. Esto es a nivel de toda Europa, ¿eh? Estos dos sellos que veis aquí es a nivel de toda Europa. Tanto en Italia como en Francia como en Bélgica tienen estos sellos. Y estos sellos tienen dos significados. Por un lado tenemos la denominación de origen protegida, que es el rojo, ¿lo veis? ¿Sí? Hay algunos productos de nuestra geografía que cuentan con esta denominación de origen protegida, como por ejemplo la mongeta del Ganxet. La mongeta del Ganxet cuenta con esta denominación de origen protegida y es una figura que ampara productos cuya calidad o características se deben al medio geográfico, con sus factores naturales, y humanos cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica. ¿Queda claro? La denominación de origen protegida es que todo el proceso se hace en esa zona geográfica. La mongeta del Ganxet, pues, se realiza en la zona del Vallès, por ejemplo. Y la indicación geográfica protegida es casi lo mismo, pero significa que ampara productos que poseen alguna cualidad determinada y cuya producción, transformación o elaboración se realiza en la zona geográfica, pero al menos una etapa del proceso. No es necesario que toda la etapa del proceso se realice en esa zona. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por un lado, la denominación de origen protegida es un poco más profunda, es un poco más plus de cualidad. Y la indicación geográfica protegida me está diciendo que al menos una parte del proceso se realiza en esa zona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alubia de la Bañeza León, que la vemos aquí, Consejo Regulador de la IGP. Significa que son alubias que al menos una parte del proceso se ha hecho aquí, en la Bañeza León. En cambio, mongeta del Ganxet sabemos que es una judía que se ha cultivado, que se ha cosechado y que se ha elaborado en toda la zona del Vallès, ¿de acuerdo? DOP IGP. Aquí tenéis algunas de las legumbres. Como os he dicho, todo esto que hemos hablado de la denominación de origen y indicación geográfica se va a dar en todos los productos, todos los productos que podamos pensar, ya os lo he dicho, vinos, quesos, embutidos, carnes, van a contar con estos sellos, ¿sí? Ahora, volviendo al mundo de la legumbre, estas serían algunas de las que tenéis que tener en cuenta que cuentan con este sello de calidad, ¿vale? Son productos de España. Por un lado tenemos aquí como indicación geográfica la lenteja de la Armuña, que es una lenteja que tiene un plus de calidad, y tenemos la judía del Ganxet, que tiene denominación de origen protegida. Vale, vamos a ver. ¿Lo veis esto que ha salido aquí? ¿Se está quedando sin tiempo? ¿Hola?
Sí, què? Sí, Sí, es veu a dalt, que Vale. queden Ah, 9 sí. minuts. Ah, sí. todos. Bueno, le he dicho que sí, ¿eh? Joder. Vale, seguimos. Lentejas. Aquí tenemos un poco el mapa de las legumbres, ¿eh? El mapa de las legumbres para que os situéis. Tenemos las que vamos a ver, bueno, algunas de las que vamos a ver son la fava asturiana, que estaría aquí arriba. ¿Habíais oído hablar de ella? Sí. ¿La fabada asturiana nos suena? Mm. Sí, es un plato emblemático, ¿eh? Tenemos la zona del Vallès, la zona del Ganchet, lo que os he dicho, la zona 8 de aquí, la Mongeta del Ganchet, y en la zona 10, el Fesol de Santa Pau. ¿Os suena? No. ¿La zona volcánica de la Garrocha os suena? Sí, ¿No habéis ido con el cole de visita a los volcanes? sí. No. Sí. ¿Sí? Pues ahí es la zona volcánica y allí se hace un fesol muy pequeño, un fesolet, una judía pequeñita, que es típica de esta zona, de gran calidad, ¿vale? Pues aquí os adjunto el mapa para que os situéis un poquito con estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas que hemos visto antes. Vale, vamos ya con las variedades de lenteja que quiero que conozcáis. Por un lado tenemos la pardina. Son las más pequeñas de todas. Si habéis visto que hemos cocinado en la escuela lenteja, es de este tipo, ¿sí? Siempre pedimos pardinas. Son más fáciles de cocinar. Enseguida obtienes un resultado de cocción muy bueno y tienen el sabor muy suave y espesa mucho en la cocción debido al gran porcentaje de hidrato de carbono. Otra que tenéis que conocer es la verdina. Esta no es tan popular. Y luego tenemos la rubia castellana, que es mucho más grande que la pardina. Son casi 9 milímetros, ¿eh? A comparación casi es el doble de tamaño. Luego tenemos la lenteja del Puy. ¿Habíais oído hablar de ella? No. No. Es una lenteja francesa. También es típica de la cocina de la alta cocina. Son lentejas de muy alta calidad. Y luego tenemos las lentejas que son de la India, que son lentejas que se caracterizan porque no tienen piel. Toda la legumbre, una de las características que tiene es que está formada por un interior que, una vez cocinado, es cremoso, es la parte de los hidratos de carbono, y luego tiene una piel exterior que encierra todo este hidrato de carbono. En el caso de la lenteja esta hindú, chana dal o masoor dal, son lentejas que no tienen la piel y que cuando cocinan se van a deshacer, ¿sí? Van a aportar mucha cremosidad y van a dar como resultado elaboraciones muy cremosas, muy como la lenteja deshecha, se encuentra como a grumos, ¿de acuerdo? En este caso es un resultado que esperamos o que buscamos con este tipo de lenteja. Si una cosa caracteriza los platos de legumbres o qué es lo que buscamos al cocinar una legumbre, podemos decir que buscamos pues, que no se nos rompa, que la piel quede fina, quede entera, que quede cremoso, que no quede dura. Estos serían resultados que yo busco al cocinar una legumbre. En el caso de este tipo de lentejas, lo que voy a buscar es que se deshagan. Por eso no va a pasar nada porque se deshagan. De hecho, ya es una lenteja para que quede cremosa, para que quede medio deshecha, ¿vale? Son las lentejas chana dal y masoor dal. Las lentejas amarillas, lentejas rojas también. No sé si las habéis probado alguna vez. Sí, No. No. ¿Quién las ha probado? Percy. creo que sí, amarilla o algo he probado. ¿Sí? Sí, sí. Se amarilla también. mezclan con especias. La verdad es que son platos muy buenos, ¿eh? Vale, vamos con las judías. La primera que vemos es la judía del Ganchet, ¿vale? En principio las judías tienen dos grupos grandes. Así como en las lentejas hemos entrado directamente a las variedades, en las judías vamos a hablar de dos grupos que debéis conocer. Por un lado, el género Phaseolus. Phaseolus con PH, Phaseolus, que vinieron de Sudamérica, cuando se descubrió América. Llegaron a Europa desde Sudamérica. Y luego tenemos las judías del género Vigna,
vigna, que son de origen asiático. Llegaron a Europa desde Asia. Las que vinieron de Estados Unidos, las que vinieron de América, para que os situéis, son las más grandes. Son las que son como las que estáis viendo ahora en la imagen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y las del género vigna serían más pequeñitas, más redondas, tipo las que veremos a continuación. Esta de aquí. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, pues entonces tenemos dos grandes grupos. A partir de aquí vemos la judía del Ganchet. La judía del Ganchet, que sepáis, vuelvo a decir, que cuenta con denominación de origen protegida. Tiene una forma plana, similar a la de un riñón, con un ganchito en uno de los extremos, que es característico y le da nombre. O sea, por tanto, como característica principal es que tiene forma de gancho, es muy curvada. De tamaño mediano, resulta muy cremoso, la piel súper fina, muy poco perceptible y muy apreciada y de gran calidad. Ya os digo, está considerada como una de las judías mejores del mundo, la judía del Ganchet. Luego tenemos los fesolets de Santa Pau, que también debéis conocer, de la zona volcánica de la Garrocha. Tienen una piel muy poco perceptible y una harinosidad bajita, son muy cremosos, ¿vale? Y tienen un sabor muy suave. Luego tenemos la judía del Barco de Ávila. Las alubias del Barco de Ávila, que no es una sola, son varias. Aquí lo que se ve es una IGP que nos habla de una zona en la que se cultivan varias de ellas. La más conocida es el judión. Es una judía grande que, bueno, es un poco el emblema de esta zona de indicación geográfica protegida. Son las judías del Barco de Ávila. También las debéis conocer. Luego tenemos las alubias de Tolosa. Estas son las que decía Joel, las moradas, las que conocéis como moradas, ¿vale? Estas alubias de Tolosa son típicas de una zona del País Vasco, de Tolosa, y se caracteriza por ser una alubia totalmente negra. Como hecho diferenciador del resto de judías o del resto de legumbres que hemos visto hasta ahora, y que todavía no hemos hablado de ello, esta no va a requerir hidratación. No es necesario ponerla en remojo. La puedo poner a cocinar directamente. Y lo que me da es un caldo súper cremoso, muy espeso. Queda muy, muy oscuro. La verdad es que si no las habéis probado nunca, son súper buenas. Y este sí que es un alimento, sobre todo estacional. Están mejor recién cosechadas que cuando ya llevan unos meses cosechadas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las pochas. Las pochas son unas judías que se consumen antes de su madurez. Reciben esta denominación por el color pálido en su momento de recolección. Suelen cultivarse en Rioja y Álava, sobre todo, en esta zona de La Rioja. ¿Las pochas de Navarra no suenan? No. ¿No? Vale, pues esta, como característica, es que está a medio camino entre una verdura y una legumbre. Son judías que se recolectan antes de que estén secas. Por tanto, estas sí que no podría mantenerlas en economato. No están secas del todo. Estas se recolectan y se mantienen en nevera o se pueden congelar, pero las vamos a tratar casi como verdura más que como legumbre. Evidentemente no se ponen en remojo y se cocinan directamente. Son, ya os digo, una judía que está a medio camino entre su formato verdura en vaina y la legumbre seca que conocemos como judía o alubia. ¿Sí? ¿Queda claro? Por tanto, si en el cuestionario